¿qué tal? Hoy voy a comenzar una serie nueva de videos sobre frases de la cinematografía mundial. Voy a estar seleccionando algunos diálogos o declaraciones que han hecho los protagonistas de estas obras, las cuales considero que son relevantes o que tienen alguna idea o pensamiento digno de consideración. Entonces, hoy vamos a comenzar con esta película. Se titula Una historia de amor y oscuridad. El título original en inglés es A Tale of Love and Darkness, dirigida por Natalie Portman, que pues es bien conocida como actriz, pero esta ha sido su primera obra ya como directora. Se trata de una producción de Israel y Estados Unidos del año 2015. Y antes de conocer la frase que quiero compartirles, voy a presentar un resumen del argumento de esta película. Es un drama situado en Israel en la época de posguerra. Se basa en las memorias del escritor israelí Amos Oz, en medio de los conflictos políticos que dieron surgimiento a Israel como nación, pero especialmente se centra en la relación del joven escritor con su madre. Bien, ahora te voy a compartir la cita que voy a examinar. Son palabras de Fania, que es justamente la madre del escritor, y es interpretada por Natalie Portman. Y bueno, en algún momento ella, hablando a su hijo, le dice lo siguiente: ¿sabes? Si abres la cabeza de alguien y le sacas el cerebro, puedes ver que nuestro cerebro no es más que una coliflor de este tamaño. Qué milagro que esta pequeña coliflor pueda contener el cielo y la tierra, el sol y las estrellas. Puede contener las ideas de Platón, la música de Beethoven, las obras de Chekhov, todos los dinosaurios, las ballenas, las esperanzas, pasiones, errores y fantasías, y ya. ¿Qué les parece esta declaración? A mí me gustó mucho, y cuando la escuché, pues tomé nota de ella, porque me parece que trae un contenido ahí muy, muy profundo. Vamos a reflexionar en algunas de las ideas que presenta. La primera es la comparación que hace del cerebro, ¿no? Y bueno, miren, aquí en esta presentación lo podemos ver mejor. Dice la protagonista de esta película que si le abres la cabeza a alguien y le sacas el cerebro, vas a ver que es una coliflor. Y bueno, pues ciertamente hay un gran parecido. Aquí les pongo estas imágenes entre este vegetal y el cerebro, ¿no? Y muy probablemente, pues, esta semejanza o esta analogía la hace en relación tanto a su forma como a su tamaño y también, desde luego, a su fragilidad. Pero es importante aquí abrir un paréntesis para dar algunos datos acerca de este importante órgano del cuerpo humano. Miren, lo primero a tomar en cuenta es que el peso de un cerebro es de aproximadamente 1,400 gramos, es decir, casi 1,5 kilos, ¿no? Ahora, en cuanto a su volumen, ronda sobre los 1,300 centímetros cúbicos, ¿no? Eso tiene que ver con el tamaño. Ahora, este órgano alberga en su interior aproximadamente 100,000 millones de neuronas. Es un número muy, muy grande si, por ejemplo, consideramos que una galaxia mediana tiene aproximadamente 100,000 millones de estrellas. Ahora piensen en esto, en cuántas neuronas, obviamente son de tamaños microscópicos,
componen nuestro cerebro. Ahora pasemos a hablar acerca de la capacidad, digamos, de almacenamiento que puede tener un cerebro humano. Y aquí tenemos algunos datos. Si lo calculamos en términos de libros, pues se dice que un cerebro humano puede almacenar la información que se encuentra en aproximadamente 20 millones de libros. Para que nos demos una idea, más o menos de esta cantidad, pues pensemos que las bibliotecas más grandes del mundo tienen aproximadamente este número de libros. Ahora, otro cálculo que puede estar más actualizado o puede resultar más claro para muchos de ustedes es si medimos esa capacidad en términos de gigabytes, que es esa unidad de almacenamiento informático, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos hablar de que un cerebro humano puede tener la información de 100,000 gigabytes, o lo que es lo mismo, 100 terabytes. Así que cuando una persona pues ya no quiere seguir estudiando o aprendiendo porque dice, ya se me embotó el cerebro, ya no me cabe más información, pues realmente no sabe lo que dice, ¿no? Tenemos una gran capacidad en nuestro cerebro para acumular información, datos, memorias, etcétera, de tal manera que ni en 1000 vidas podríamos llenar nuestro cerebro de información. Aquí, por ejemplo, tengo este tercer apunte en donde señalo que, digamos, para agotar la capacidad de saturación del cerebro, tendríamos que estar aprendiendo un dato cada segundo durante los próximos 3 millones de años. Y entonces sí, a lo mejor ya diríamos que ya se nos llenó el cerebro y ya no nos cabe nada más. Entonces, si bien es cierto que podríamos comparar por su forma o tamaño a un cerebro con una coliflor, pues realmente tenemos que reconocer que se trata de un órgano que, aunque pequeño, digamos, al mismo tiempo es algo extraordinario, ¿no? Se ha dicho que el cerebro es la entidad más poderosa y misteriosa del universo. Bien, vamos entonces ahora a regresar a nuestra frase de la película y aquí la tenemos de nuevo. Después de esa comparación que hace ya del cerebro, pasa a declarar algunas ideas que me parecen muy importantes. La primera que he seleccionado es esta, donde dice: qué milagro que esta pequeña coliflor pueda contener el cielo y la tierra, el sol y las estrellas. Con estas palabras empieza a describir las grandes capacidades que tiene este órgano humano. Y lo primero que aquí considera un milagro es que el cerebro, o esta pequeña coliflor, como aquí lo dice, pueda contener el cielo y la tierra, el sol y las estrellas. Qué manera tan hermosa, tan poética de decir que con nuestro cerebro, nuestra mente puede conectarnos con la inmensidad del universo, ¿no? Es decir, que podemos ser conscientes de todo lo que nos rodea, lo que compone este maravilloso universo y el mundo en el que vivimos. Y bueno, pues ahí está esta descripción que nos remite también a muchos pensamientos religiosos y filosóficos de la antigüedad. Pienso, por ejemplo, en ese salmo que se le atribuye al rey David, el cual dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, es esa proyección hacia, hacia la inmensidad, hacia lo grandioso, lo sublime, ¿no? Que es nuestro universo, ese
esa capacidad de admiración que tenemos los seres humanos, y no solo eso, sino también de investigación, de indagar cómo funciona este universo, cómo está compuesto y se ha desarrollado. Y bueno, esto es una maravilla, ¿no? Que nuestro cerebro pueda ser, digamos, ese receptor o esa máquina, si lo queremos decir de esa manera, esa máquina consciente que puede percibir la grandeza de este universo. Pero miren, después aquí viene una segunda idea también muy importante de estas capacidades de nuestro cerebro y dice que puede contener las ideas de Platón, la música de Beethoven y las obras de Chekhov. Entonces aquí está haciendo referencia también a las capacidades que tenemos para poder filosofar, así como para apreciar o ejecutar las bellas artes. Se menciona primeramente a Platón, que bueno, ha sido considerado el padre de la filosofía, y bueno, pues son muchos los filósofos que han aportado grandes ideas al pensamiento humano, pero también nosotros tenemos esa capacidad de poder filosofar. De hecho, en cierto modo, todos, cada uno de nosotros es un filósofo, ¿no? Es decir, porque tiene su propia manera de acercarse a la vida, de darle sentido a la existencia, etcétera, de reflexionar acerca de sí mismo y de todo lo que le rodea. Entonces, bueno, esa es una capacidad que tenemos también gracias al cerebro, ¿no? Esa capacidad también de razonamiento, de tener un pensamiento crítico, etcétera. Y después se habla de la música de Beethoven, ¿no? Esa música tan sublime, eh, que bueno, también la podríamos extender a otros grandes autores, ¿no? Como Bach, eh, Vivaldi, Mozart, etcétera. Y también, ¿por qué no?, a toda la música contemporánea, ¿no? A otros géneros también, pues muy hermosos como es por ejemplo, el jazz, la música instrumental, y bueno, aún los géneros modernos, ¿no? Que también nos aportan muchísimo. Entonces, gracias al cerebro también podemos apreciar la belleza de la música, deleitarnos en ella, pero también podemos ejecutar una gran variedad de instrumentos y podemos crear música, ¿no? El cerebro nos permite también poder leer, apreciar las obras de la literatura. Aquí se menciona a Chekhov, que fue un gigante de la literatura rusa, pero también pues se extiende a todos aquellos genios que han escrito grandes obras y nos dejan profundas enseñanzas. Pero también nosotros tenemos la creatividad para escribir desde relatos cortos, cuentos, novelas, poesía y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, todo eso también puede hacer nuestro cerebro. Y bueno, miren, aquí viene también una tercera idea, y es que el cerebro también puede contener todos los dinosaurios y las ballenas. Esto me gustó mucho porque, bueno, pues hace referencia a cómo también nos podemos los seres humanos relacionar con todos los otros seres vivos, en este caso específicamente los animales, tanto por medio del estudio de la ciencia podemos ahora saber que existieron otras especies de animales en la antigüedad, como fueron los dinosaurios, y bueno, hace referencia también desde luego a los animales actuales con los cuales podemos convivir, ¿no? Entonces el cerebro nos permite todo eso, desarrollar la ciencia, investigar sobre especies extintas y de alguna manera hasta actualizarlos, ¿no? Por medio de la ficción, de la tecnología. Bueno, ya surgen ahora documentales y películas en las cuales, por ejemplo, los dinosaurios casi se siente uno que convive con ellos, ¿no? Entonces, todo esto el cerebro nos permite estudiar, analizar, ¿no? Todas las especies animales que están también en nuestro mundo actualmente y que, por cierto, muchas de ellas ya están en peligro de extinción. Bueno, pues gracias a las habilidades del cerebro podemos ser conscientes de todos estos seres vivos y de aún de otros seres como pueden ser los vegetales o todos los seres inanimados, ¿no? Todos aquellos elementos que componen nuestro planeta, nuestro mundo. Y bueno, finalmente termina con esta frase diciendo
también nuestro cerebro puede contener las esperanzas, pasiones, errores y fantasías. Y miren qué maravilla estas últimas palabras, ¿no? El cerebro también ciertamente puede cometer errores, no es una máquina perfecta, como cualquier otra máquina es falible, entonces podemos cometer y cometemos muchos errores cada día, tenemos fallas, somos falibles, eh, pero pues también gracias al pensamiento podemos también corregir, aprender de esos errores y corregirlos de tal manera que nuestra vida cada vez se desarrolle con una mayor calidad, ¿no? Y bueno, se mencionan aquí también las pasiones, que digamos es un componente, una parte muy importante de la vida humana. Y pues también ahí entra en función el cerebro, ¿no? También nos podemos apasionar por muchas causas, por personas, por proyectos de vida, etcétera. Entonces, esto es parte también de la naturaleza humana, ¿no? Y es una parte muy, muy hermosa porque tiene que ver con todo también lo emocional, esos sentimientos más profundos, ¿no? Es ahí donde podemos nosotros expresar nuestro amor, nuestro cariño a muchas personas o seres que nos rodean. Entonces, bueno, todo eso es algo que también lo podemos hacer gracias a este maravilloso órgano que tenemos. Se mencionan aquí las fantasías también, que es el poder que tiene la imaginación, ¿no? Decía el famoso cineasta Alfred Hitchcock, algo así como que hay algo más grande que el razonamiento y es la imaginación. Entonces, pues el cerebro también nos ayuda a poder crear mundos paralelos, alternos, utopías, fantasías, etcétera, en las cuales pues muchas veces podemos, digamos, ver proyectados o cumplidos muchos deseos o anhelos que pues a veces no se pueden vivir o no se pueden tener o completar en esta vida, ¿no? O simplemente ese deseo de crear historias, personajes, todo eso es algo que también es una parte o un funcionamiento muy importante de nuestro cerebro y que por medio de eso pues se crean todas esas grandes obras, no solamente de las artes, sino también de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Pero también debemos usar nuestro pensamiento, digamos, crítico y nuestro sentido de los valores morales para que también siempre todas esas fantasías o proyecciones vayan siempre encaminadas hacia lo mejor. Y bueno, miren, menciona aquí también las esperanzas, que me parece a mí un concepto muy, muy importante porque es lo que nos proyecta hacia el futuro, hacia lo infinito. Y la esperanza justamente es ese valor que han enseñado por siglos y han trabajado mucho, sobre todo las religiones, porque, como lo digo, nos proyectan hacia una existencia más allá de las limitaciones de esta vida presente, de esta tierra, más allá de la frontera de la muerte, la esperanza justamente nos proyecta hacia lo infinito, ¿no? Desde luego hay esperanzas también a corto plazo, a cumplirse en esta tierra, pero muchas de ellas no las vamos a poder ver cumplidas en nuestra vida presente. Por eso es que la espiritualidad alimenta nuestras esperanzas hacia lo infinito. Y esto nos conecta, para los que somos creyentes, pues directamente con el ser absoluto, con el ser eterno, que es Dios. Entonces, miren, cuántas ideas tan hermosas están contenidas en esta expresión de esta mujer que es Fania, que es uno de los personajes de esta película. Y me gusta cómo cierra, ¿no? Después de enumerar todo lo que puede contener el cerebro, dice, y ya, como diciendo, ya no hay más, ¿no? Aquí ya está dicho todo. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué les parece? A mí es una declaración que me ha gustado mucho y por eso quise compartirla con ustedes. Y bueno, pues les recomiendo también que vean la película, claro. Es una película biográfica muy bonita. Si les gustan los dramas históricos, pues les va a gustar mucho. Entonces, pues opinen, participen. Yo espero que
ustedes comenten acerca de estas ideas que hemos examinado y que si también tienen algunas otras propuestas de otras frases de películas que podamos aquí comentar, bueno, pues las pongan por ahí también en la caja de comentarios y de esta manera estemos participando o retroalimentándonos mutuamente. Muy bien, pues espero que esto les haya gustado, les haya ayudado a expandir su conciencia, a su desarrollo personal. Y bueno, pues están invitados a mi canal, a suscribirse, a ver los contenidos y a estar pendientes de las nuevas publicaciones que estaré haciendo. Pues gracias por su atención. Los espero en un próximo video. Hasta pronto.